Sol Radio ilumina tu vida y alegra siempre tu corazón. El Sol Radio, la mejor compañía con la mejor programación. Contenidos llenos de interés, variedad en la información. El Sol Radio ilumina tu vida. El Sol Radio. Bienvenido a Conecta Positivamente. Comenzamos. Queridos colegas de vida, aquí estamos nuevamente siendo martes, pero llego tarde a la cita. Yo les había pedido que a las 11 de la mañana iba a estar con ustedes y resulta que llegué tarde. La razón es que las cuestiones técnicas de internet, de cámara, del teléfono, de la computadora, me impidieron estar con ustedes a tiempo, en punto, a las 11. Yo vivo en la ciudad de Puebla y entonces este asunto de estarnos conectando en estos primeros programas, de pronto resultó un poco más complicado de lo que parecía, pero nada que no se pueda solucionar y nada que con la experiencia vayamos solucionando y vayamos solventando. Le agradezco muchísimo a Saúl, que está en México, allá en los controles, que me va dirigiendo de una manera muy paciente, muy linda. Y bueno, por fin estamos acá. Colega de vida, el día de hoy te traigo el programa Depredador Emocional. ¿Qué es un depredador emocional? Fíjense que este tema tiene que ver con la violencia. La violencia puede ser de varias maneras, como sabemos. Puede haber violencia psicológica, violencia física, violencia económica, violencia sexual. Hay toda una clasificación de tipos de violencia. Y esta, la del depredador emocional, entra en la psicológica. ¿Qué pasa con la violencia psicológica a diferencia de la física? Es que en la violencia física está mal, cualquiera de los tipos de violencia está mal, es un error, no debemos caer en ello ni permitirlo. En la violencia física el golpe es manifiesto, el ojo morado dice me pegaste, que no te auxilien con el asunto económico, dice hay algo acá, que no nos ponemos de acuerdo y yo manipulo con dinero, hombre o mujer, dice esto es violento. Pero en la que es una violencia encubierta, cuesta mucho trabajo detectarla, saber qué hacer, saber si yo efectivamente lo estoy viviendo así o no. ¿Por qué? Pues porque generalmente cuando estoy recibiendo la violencia, cabe un momento de reflexión en el que yo digo, ¿y si yo me lo estoy figurando? ¿Y si esto que está pasando hacia mi persona es producto de mi imaginación, de mis programas previos de la infancia? Yo veo más feo las cosas de lo que son, entonces soy como pesimista. El caso es que cuando hay este tipo de asuntos, la persona empieza a dudar de su propio juicio. Y eso es muy delicado porque el ambiente te empieza a enredar, pero cuando tú eres el o la que se enreda aquí adentro, ya es como más difícil salir de ahí. Ya no es tan fácil tener un punto objetivo para decir, me está pasando algo terrible y no lo puedo solucionar porque no sé contra qué me enfrento. Pareciera que el depredador emocional que está afuera logra meterse a tu cabeza, a tu psicología, y entonces tú ya no sabes contra quién estás. No sabes contra quién te tienes que defender o de contra de quién tienes que actuar. ¿Qué es un depredador emocional? Antes de comenzar, te recuerdo que nos puedes ver en nuestras redes sociales en www.elsolradio.mx, Facebook, El Sol Radio, YouTube también El Sol Radio y mis redes sociales personales que son psicóloga Lourdes Arriaga en Facebook. Y entonces comenzamos. Espero que este programa sea de tu interés, ya sea que tú convivas con un depredador emocional, conozcas a alguien que lo hace,
O como me dijo alguien por ahí, ¿y qué tal si yo soy el depredador emocional y no me he descubierto? Entonces, cualquiera de las opciones, bienvenido y comenzamos con nuestro programa. La depredación emocional, como decía, es un tipo de violencia. Es sutil, no es directa como un golpe y no sé qué será peor. Y con eso comenzamos. El depredador emocional va más allá de una persona tóxica. A lo mejor has escuchado el término persona tóxica como aquella que te causa exactamente lo que dice la frase. Toxicidad en tu vida, es dañina para ti. Pero no, el depredador emocional es alguien que maltrata, pero en silencio, no con acciones agresivas, no es violento y además lo hace con una amplia sonrisa. De modo que no te das cuenta cuando viene hacia ti esa problemática y ya la tienes encima. Si alguna vez te has preguntado la razón de ser víctima de una persona que es tan buena, entre comillas, tan linda, pero que te hace sentir mal y poco a poco consigue que te sientas con baja autoestima, cuando no era tu caso, quizá estés frente a un depredador. Además, estas personas te dejan con la sensación de culpa por pensar mal de él o de ella. Porque como son tan lindas y tan dulces y tan, entre comillas, afectuosas, pero tú sientes una violencia, empieza a haber adentro de ti una incongruencia en el pensamiento. En psicología se llama disonancia cognitiva. ¿Esto qué quiere decir? Que yo veo una evidencia, pero siento otra. Y entonces no tengo forma de emitir un juicio. Esta sensación de no está ocurriendo. Una cara y te trata de otra. Tergiversa la realidad a modo que genera esa culpa inexplicable. Si te ocurre esto, el depredador está logrando aniquilarte, que ese es el objetivo de los depredadores, y tú no te estás dando cuenta. Los depredadores tienen la habilidad de dejarte con sus comentarios y sus acciones, que son aparentemente inocentes e ingenuos, te dejan hecho polvo. Una víctima puede mantener durante mucho tiempo una relación con un depredador, que ese es el caso que muchas veces veo en consulta, que la gente no se da cuenta y ya tiene mucho tiempo con alguien así. En ocasiones no lo sabe hasta que no se encuentra literalmente exhausto emocionalmente y siente que ha perdido toda esencia de lo que era esa persona. Miren, yo lo explico de esta manera. Hay un experimento que se hacía con Pavlov, en donde se ponía a un perro adentro de una jaula y esa jaula tiene un piso metálico. Fíjense qué fuertes experimentos. Y entonces el perro ahí vive, está enjaulado como si estuviera en una veterinaria normal. La salvedad es que abajo de ese piso metálico hay una hornilla. Y entonces el experimento consiste en irle poniendo de poquito en poquito algo de temperatura a ese perro. Entonces al principio el perro puede llegar a sentir, qué rico se siente, mira, está calientito. Va subiendo la temperatura y de pronto ya no es tan agradable. Poco a poco sube y sube y sube y el perro se va acostumbrando a la temperatura, que es lo que pasa con la violencia. Y esas patitas empiezan a quemarse a tal grado que el perro ya no puede mantenerse en pie y se tiene que echar y empieza a quemarse el lomo y termina quemado. Ese es el punto con los depredadores emocionales. Entran en tu vida y tú no te vas dando cuenta de lo que está ocurriendo. Para poder identificar si te encuentras inmerso en este tipo de relaciones, ya sea con tu pareja o con algún familiar o amigo, o incluso a nivel laboral, es conveniente que reflexiones. Yo te traigo unas preguntas para que pienses. Sí. Estamos hablando del tema depredadores emocionales y me da mucho gusto tener comentarios de la licenciada Brenda Gómez. Muchas gracias, Brenda, licenciada, por estarnos escuchando. Y Mónica Díaz, tan amable, tan linda, gracias por tus comentarios. Vamos de regreso al tema. Estábamos viendo que cuando tengo una situación de convivir con un depredador emocional,
generalmente ocurre que no nos sentimos agredidos, ni sentimos casi la presencia de esa persona, y se va metiendo despacito, despacito como la humedad. Les contaba el ejemplo del perro, nada más para que se den cuenta hasta dónde y cómo puede llegar una persona así. Tú te puedes hacer algunas preguntas para saber si te sientes o vives con una persona que es así. La primera pregunta que debes formularte, ¿te sientes aislado? ¿Sientes que has perdido contacto con tus seres queridos? ¿Tienes de pronto, que antes no tenías, dificultades para relacionarte con tu familia o tus amigos? ¿Has cambiado tus valores y tu forma de pensar? ¿Consideras que estos cambios te han hecho distanciarte de la persona que eras anteriormente? Y la peor, ¿crees que has perdido tu identidad? Fíjate bien, todas estas preguntas que te hago son para que tú concientices, para que reflexiones si vale la pena estar con una persona que hasta ha robado tu identidad, que de pronto tú eras de una manera y ya no eres de esa manera y no te has dado cuenta ni en qué momento cambiaste. Pueden haber cambiado tus valores, tu forma de pensar. ¿Cómo te valoras a ti misma? Si sientes que estás llena de culpa o lleno de culpa, si te da miedo expresarte o dar tu opinión. Digamos que el depredador emocional va acabando con tus fortalezas, con todo aquello bonito que anteriormente eras. Los depredadores emocionales tienen una característica muy importante. Se dirigen a los más fuertes, a los más aptos, a los que tienen éxitos, a los que atraen naturalmente a los demás. Esas personas que tienen como una energía muy positiva, exactamente esas son las víctimas de un depredador emocional. No se fijan en los más débiles, porque ellos no son un reto para estas personas. Y además, los más débiles no son apetitosos para ellos porque no hay tanto que hurtarles. Hay un dicho popular español que lo ejemplifica muy bien. El lobo que caza conejos no se decide por el más flaco. Entonces, por un lado, estar con un depredador emocional pudieras llegar a significar que tú eres fuerte, eres optimista, eres bondadoso, atraes a las personas, tienes ese carisma para la gente. Y entonces esa es la razón por la que los atraes. En el otro programa vamos a ver cuáles son las características de la víctima. Hoy estamos hablando del depredador, pero también la víctima, por un lado, tiene todas esas cosas positivas, pero tiene algunas cosillas de carácter, de personalidad, que la hacen precisamente ser carne de cañón de este tipo de personas. Pero ese es otro tema. Ahora, así como los depredadores en la naturaleza se esconden, son sigilosos, hacen una estrategia y se lanzan a cazar, así también los depredadores le hacen. No creas que tú te vuelves víctima de un depredador en 5 minutos o de la noche a la mañana, o ya te vio y dijo, ella es. No, empiezan a cazar a su presa, empiezan a ver si realmente es el apto y el fuerte, si tiene todas las características que ellos buscan, y agazapados se lanzan por la presa. Estas personas que son bondadosas, generosas, optimistas, vitales, con fuerza espiritual, justamente tienen lo que el depredador envidia, lo que el depredador no tiene, pero lo anhela con todas sus fuerzas. Y no se manifiesta de modo directo, no viene y te dice, oye, es que esa forma de ser que tú tienes, ¿cómo me gusta? Y sabes, yo no lo tengo, pero enséñame. No lo hacen de esa manera. En realidad, yo creo que no saben cómo hacerlo. Si tú te descubres en un programa de estos y dices, bueno, a mí me puede estar ocurriendo esto, yo te sugiero que te acerques, porque eso que te pasa de estar como queriendo hurtarle, robarle, todas esas características positivas a la gente, tú las puedes desarrollar adentro de ti. No lo hacen porque se necesita una comprensión muy profunda de sí mismo, hacer una reflexión fuerte de quién soy, de cómo le hago para vivir, si estoy dañando a las personas que están a mi alrededor, si me intereso en lo que yo puedo estar generándole a las otras personas, el impacto que yo puedo tener con la gente.
Ahora, fíjate otro tema interesante. ¿Qué diferencia hay entre un psicópata y un depredador? El psicópata es aquel niño, porque todo, desde la psicología, explicamos todas las patologías de los seres humanos desde la infancia. Freud tiene una frase que es impactante, que dice, infancia es destino. Y yo, que soy una grosera para la ciencia y las teorías, yo le agrego, infancia es destino mientras no te das cuenta que tú lo puedes tomar entre tus manos y cambiarlo. ¿Qué pasa con estas personas? Cuando en tu infancia has vivido tantos infortunios, tantos problemas, tanta falta de amor, no puedes tú crecer y ser una persona que sea capaz de dar amor, de cuidar y de proteger, cuando tú no lo aprendiste durante la infancia. Y entonces, se me ocurre, el ejemplo de la película de Joker ejemplifica precisamente el origen de un psicópata. ¿Qué pasaba con este personaje? Fue maltratado, no fue querido, su mamá no estaba bien emocionalmente y de pronto se fue extraviando. Y lo que yo quería en el fondo era y se fue extraviando. La diferencia es que el origen del depredador no es por ahí. El depredador sí tuvo emociones iguales que todos los niños cuando nacen, pero las fue reprimiendo desde chico. Tanto reprimió esa necesidad de ser amado, de ser atendido, de ser protegido, que terminó desconectándose. Un psicópata se quedó solo, se quedó seco de emociones, pero sí las tenía. Lo que pasa con el depredador es que se desconecta acá intelectualmente y acá en las emociones. Las emociones no están en el corazón, las emociones están en el sistema límbico y el pensamiento está en la corteza cerebral. Como cotidianamente decimos, aquí piensas y aquí sientes. No, pero sí nos sirve muy bien para ejemplificar qué es lo que está ocurriendo. Los depredadores emocionales lo que tienen es que desconectaron la intelectualización de la vida, de la emocionalidad de la vida. Y eso genera una sensación de vacío tremenda. Cuando yo no puedo identificar nada de mis emociones, trato de explicarlas, trato de decir sobre la tristeza, pero no la estoy sintiendo. Como es una característica fundamental del ser humano, ocurre que cuando yo no tengo esa emocionalidad presente en mi vida, imagínense un momento sin emociones, es como si estuviera seco. Por lo tanto, voy a voltear a ver a la demás gente que sí la tiene para tratar de quedarme con eso que yo no tengo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que empiezan los depredadores emocionales a envidiar de tal manera, a tal magnitud, que dejan de pensar en si pueden ellos generarlo por esfuerzo propio o siempre van a tener que estárselo robando a las personas y acaban siendo celosos y envidiosos. Si estás conviviendo con alguien así, te invito a que abras los ojos porque es muy difícil estar con una persona de esas porque te acaba como persona. Y estábamos hablando de que las personas que tienen estas características sufren una desconexión tremenda entre sus emociones y su mente. Cuando una persona tiene esta desconexión, que eso nos quedamos antes del corte, se siente un vacío profundo. Y déjenme platicarles que la mente del ser humano no puede tener vacíos, porque enseguida busca con qué llenarlos. Como no los tiene, porque no los genera de su interior con su fortaleza y sus características, lo ve en el otro y se lo quiere robar. Pero de que tiene que llenar esa desconexión, la tiene que llenar. Pero no es natural,
no está bien, y entonces es una manera artificial de encontrar un lleno para tal vacío existencial. Bueno, son personas que pueden ser perfectamente hipócritas para atrapar a su víctima, incluso pueden llorar con la pareja. Ahorita les cuento por qué es con la pareja en donde más se da esta depredación emocional. Son hipócritas, les repetía, lloran con la persona si es necesario, aunque no sientan nada, y están despreciando el llanto de la otra persona. Pareciera que desprecian las razones del llanto, pero lo que en realidad y de fondo desprecian es que ellos no pueden llorar. Y eso pareciera simple, pero no. Es bastante fuerte para la personalidad de cualquiera. Son sacos llenos de resentimiento y de enojo. Son personas con fuertes ideología, una conducta moral, ética, y todo eso lo ocupan como una fachada, porque detrás no hay nada. Por eso es tan difícil de detectar, porque si tú hablas con una persona así, tú no te das cuenta de que tiene esa característica. Y se esconden, son como esos niños que arrojan la piedra y esconden la mano. ¿Conoces personas así? Bueno, pues esos son los depredadores emocionales. Están completamente llenos de resentimiento por esa desconexión que tienen. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué la víctima más apetitosa suele ser la pareja? Porque necesitan tiempo para irla conociendo. Y como al principio se muestran completamente lindos y son encantadores, la persona no puede distinguir que le está pasando esto. No hay manera de que lo sepa. Lo va sufriendo con el tiempo porque va mermando su persona, porque se la está literalmente absorbiendo, pero no porque se dé cuenta de lo que está pasando. ¿Qué más les platico de ellos? Una vez que está estabilizada es cuando aparecen todas las características. Y vamos a ver unas muy particulares formas de ser de los depredadores. Imagina que la persona con la que tú te estás relacionando, que de novios es un amor y es lindísima y va a casa de tus papás y pertenece a la familia y está en las comidas familiares y está con todos, de pronto empieza a aislarte. Pero no te aísla, no es aquel violento o violenta que te aísla diciéndote, te encierro y tú no sales y no vuelves a ver a tu mamá, a tus hermanos. No, estas personas lo que van haciendo es metiéndote ideas poco a poco que te confunden y tienen que ver con las personas que te rodean. Por ejemplo, te pueden decir, ¿te fijaste que tu mamá dijo, hizo tal comentario y que eso daña a nuestra pareja? Y entonces la persona que está completamente cautiva porque es una víctima, empieza a pensar en esos términos. Y después te dice, oye, ¿y te diste cuenta que sería mejor que no conviviéramos con tu hermana y su esposo porque la manera que tienen de educar a sus hijos es contraria a la nuestra? Y entonces la víctima dice, sí es cierto, no son personas buenas para mí. Y entonces, poquito a poquito, te van aislando, te van sacando de tu ambiente. Llegas a pensar, aunque por supuesto no es así, que tus padres no te quieren o que tus amigos no son buenos para ti. En una palabra, te tiene confundida o confundido. Todo lo que tienes en tu cabeza empieza a dar de vueltas porque estas personas enloquecen el ambiente, enloquecen tus ideas y entonces tú ya no sabes cuál es la verdad y cuál no. En ese punto, cuando tú ya la verdad, tu autoestima ha sido tocada. Otra característica que tienen muy importante es que ellos mismos primero te aíslan y hacen quedar a tu gente querida y conocida como lo peor. Y luego se erigen como salvadores, como si fueran la única persona que te puede comprender. Y lo dicen. Y recuerda si no has escuchado frases así o lo estás viviendo tú. ¿Qué sería de mí sin ti? Eres lo que eres hoy y has llegado hasta donde has llegado gracias a mí. Cuando te conocí, no eras nadie. Miren, yo he llegado a escuchar en consulta hasta este tipo de comentarios. Cuando yo te conocí, no sabías ni ir a un restaurante. A ver, imagínense qué
agresividad, qué carga de grosería, de desconsideración para la persona. Le dicen cosas como, tú lo puedes solucionar, y yo que sí sé todo, yo sí sé cómo te voy a ayudar, yo sí sé cómo hacerlo. Nadie te quiere como te quiero yo. Y llega a tal grado la despersonalización de la víctima que deja de arreglarse incluso físicamente, porque depende del criterio del depredador. Pero en realidad lo que está pasando es que el mundo se está volviendo de cabeza adentro de ti. Estos depredadores generalmente no les gusta que, si es mujer, su pareja, la víctima, salgan bonitas a la calle y sean atractivas para la gente. Y no quiero decir en el ámbito de atracción de otra pareja ni nada, no. Simplemente que se vean bonitas para el mundo. No les gusta porque mientras más le guste a la gente la víctima, más envidia le tiene a esa persona. Los depredadores emocionales son profundamente envidiosos. Estamos hablando del tema depredador. Ahora, el depredador nunca es predecible. Oh, tenemos un problema técnico acá. ¿Qué es lo que está pasando? Listo. Nuevamente, queridos colegas de vida, otro problema técnico. Pero bueno, continuamos. Entonces estábamos hablando de que un depredador, tiene otra característica muy fea. El depredador nunca es predecible. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una dualidad en el comportamiento. ¿Qué es? Por ejemplo, ante un beso en la mañana cuando se despiertan, puede reaccionar lo mismo, muy amoroso, devolverte el beso, estar bien contento contigo, y al día siguiente, ante el mismo beso, ante la misma situación, enojarse contigo, incriminarte, recriminarte, decirte cosas que no son y que te hacen sentir muy culpable. Por ejemplo, sí, claro, vienes a darme un beso porque seguramente algo quieres. Cada vez que tú me das un beso, yo sospecho de que lo que pasa es que tienes a otra persona y por eso quieres tapar como que la situación dándome un beso en la mañana. Y la última vez que me diste un beso, acuérdate que pasó tal y tal y tal. Y el día anterior, tú despertaste con el mismo beso y diciéndole buenos días y algo ocurrió. Esta dualidad de comportamiento que puede llevarlo en un mal día a enfurecerse, a gritarte, repito, a reclamarte cosas horribles, hace que tu mundo no sea claro. En una palabra, se enloquece tu mundo, repito. Y esto en psicología se llama indefensión aprendida. ¿Qué quiere decir? Que si te mueves a la derecha, está mal. Si te mueves a la izquierda, está mal. Cualquier cosa que hagas, no sabes cómo va a reaccionar. Lo mismo se puede poner muy contento o contenta de que le hagas un pastel o una comida o algo, que enfurecerse y hacer una tremenda escena en relación a eso, como si fuera malo. Otra característica que tienen es que los adultos depredadores se manifiestan como arrogantes. Lleva una etapa, porque esto tiene una evolución, como te decía al inicio. Comienza un niño que es simplemente que se está perfilando, que exige demasiada atención a toda costa, y si no la obtiene, la busca, pero no de manera franca y honesta de pedirla. Mamá, escúchame. No, empiezan a hacer como manipulaciones para llegar a ese punto. Un adolescente se comporta frío y distante, no tiene mucha suerte socialmente y se rodea de uno o dos amigos a los cuales manipula, porque ya aprendió cómo hacer para obtener aprobación. Y el adulto se manifiesta como una persona arrogante, suele creerse dueño de la verdad, de la razón, de la justicia. Yo siempre digo que a los depredadores emocionales no les ganas ni en el volado, porque todo lo que digas, ellos tienen una respuesta
para que no te concedan la razón, no concederte la razón. Ellos siempre ganan, ellos siempre tienen la razón, es terrible. Ahora, estas características se parecen mucho al trastorno narcisista de la personalidad, que también tienen necesidad de ser admirados, necesidad de que se les debe todo, como si ellos hicieran todo por ti. También son tacaños en el aspecto de dinero y tienen unas ansias desmesuradas de éxito y de poder. Pero no son iguales a los narcisistas. Los depredadores sociales yo creo que son todavía más agresivos para la personalidad de la víctima. Depredadores emocionales. En este último momento que tengo para platicar contigo, si ya te diste cuenta, si conoces a alguien o tú estás inmerso o inmersa en una situación de depredación emocional, ¿qué podemos hacer para salir de ahí? Bueno, ya te expliqué cómo es, pero ahora es importante identificar que sí tienes forma de salir. Primero, tienes que darte cuenta de que lo que estás sintiendo o estás sufriendo, primero tiene un término si tú decides que tenga un término, no es para siempre. Pero la primera cosa es que tú veas que efectivamente algo está pasando contigo, que no es normal y que te está haciendo sufrir. Como el depredador emocional se encargó de alejarte de tus seres queridos, la primera cosa es que te acerques a la gente que te quiere, a alguien allegado a ti, una amiga, tus padres o alguien en quien tú confíes, para que le platiques todo ese sufrimiento psicológico que estás teniendo. Si no lo haces, literalmente te estás dejando atrapar en la jaula que el depredador tendió para ti. Hablarlo con otras personas lo que nos va a ayudar es a que esa persona te retroalimente y te diga, oye, pues ni estás tan gorda, ni estás tan flaca, ni estás tan alta o tan baja, porque para el depredador emocional no importa la característica, ni si es cierto o no. Te va a acabar tu autoestima en base a comentarios nocivos que en contra de tu físico, de tu forma de ser, de tu forma de trabajar, de todo. Entonces, recibir de pronto la opinión amorosa de una amiga realmente te devuelve como si te regresara el alma al cuerpo, porque puede ser que ya lleves mucho tiempo con un depredador emocional y te ha venido mermando mucho. Si te ha pasado que de pronto ya no sabes ni quién eres y cuando platicas con alguien que te quiere, te recuerda que vales, que eres importante, que tienes sueños, que antes de esta persona tenías energía, tenías incluso planes de negocio, de trabajo. Entonces, yo te sugiero que que te hagas a ti misma una pregunta o a ti mismo. En un papel, escribe, ¿quién eras tú 1 mes, 6 meses antes de conocer a la persona que te está lastimando tanto? Y entonces, regresa a ser la joven o el joven de ese momento y piensa, ¿qué te diría ese joven? ¿Cuáles eran las metas? ¿Cuáles eran los sueños que tenía? ¿Y qué cosas que el día de hoy que no has hecho o que has hecho pero hacia otro camino? Y la pregunta más fuerte, ¿estoy en el lugar que yo quería estar antes de empezar a salir o a relacionarme con esta persona? Esas preguntas son muy potentes porque realmente te llevan a darte cuenta que tú no eres la persona que este depredador emocional te ha hecho creer. Pero estar inmersa nos hace no ver. Ahora, reflexiona conmigo esto. A lo largo de nuestra vida construimos relaciones que nos invitan a dar lo mejor de nosotros mismos. Pero también podemos vernos inmersos en relaciones devastadoras que nos consumen, que nos desgastan, que pueden llegar a destrozarnos y a sentirnos así, atrapadas o atrapados. Y ni siquiera lo hicimos con gusto o por voluntad propia. Es decir, otra persona llegó a nuestra vida y nos generó toda esta serie de complicaciones de personalidad que nos pueden llevar a una depresión o a una tristeza profunda, al menos. Salir de las garras de un depredador emocional no es tarea sencilla porque tienes miedo y hay inseguridad y hay culpa.
que precisamente son las 3 cosas que el depredador emocional ha conseguido instalar en el interior de la víctima, y de manera muy profunda. La víctima ya no es la persona que era, y por lo tanto no tiene las fortalezas que tenía anteriormente. Por lo tanto, va a tener que reestructurar sus pensamientos y sus emociones. A veces esto, reestructurar sus pensamientos y emociones, se dice en una frase, pero cuando lo estás viviendo tú, que estás devastado o devastada, créeme que es una tarea fuerte. Entonces, primero nos damos cuenta de que nos está pasando esto para poder salir de la trampa. Segunda, recuerdo quién era yo antes de esta persona, cómo me sentía libre de ir y venir. La persona, la víctima, tiene que identificar el proceso de depredación emocional que la hace cargar con tanta responsabilidad y culpa del conflicto, para que ahora sí ponga su energía en rescatarse a sí misma. Tiene que entender que debe protegerse, y la única manera que tenemos, fíjense qué fuerte, la única manera que tenemos de no protegernos del agresor es dejar de justificarlo. Lo que yo veo en consulta cuando tengo problemas de estos es que la víctima viene y me cuenta todo lo que ese depredador hace, pero todo justificado. Es que hizo esto, pero si tú conocieras cómo es su papá, si tú vieras cómo es su mamá, si tú supieras cómo fue su infancia, entenderías por qué él es así. Eso quiere decir que todavía la persona está completamente atrapada en esa situación de depredación. Una vez que la persona es consciente de la situación en la que se encuentra, tenemos que buscar una red de apoyo, como te decía. O te relacionas con tus amigas anteriores, o te empiezas a vincular con tu familia. Si se te hace muy delicado los papás, porque los papás enseguida te van a decir, pues vente para acá, ya no estés ahí, van a querer darte una solución al estilo que ellos solucionarían, que están en lo correcto, pero que todavía no es tu momento para aceptarlo. Puedes comenzar con parientes un poquito más lejanos. Aquí el detalle es que acudas, que te acerques a las personas para que realmente encuentres una salida. Si puedes acudir a un especialista, será mejor, porque estos depredadores emocionales llegan a robar tanto que en casos extremos hasta la vida le roban a la víctima. Es importante que recuerdes que vales mucho. Haz memoria de lo que has soñado. No permitas que nadie te robe tus sueños, tu vida, tu tranquilidad. Y bueno, me está avisando Saúl desde México que se nos está acabando el tiempo, y te invito el próximo martes en punto a las 11 a tu programa Conecta Positivamente, y les tengo una invitada muy especial. Es Lupita Angulo, que nos va a hablar sobre el tema Recuperando tu autoestima. Se va a conectar con nosotros desde Zumpango del Río, en el Estado de México. Y ella es experta de este tema, no solamente porque es terapeuta en tanatología, tallerista, facilitadora en desarrollo humano, imparte talleres, sino porque ella en persona ha vivido cómo es recuperar su autoestima. Es muy importante para mí que las personas que nos traen ciencia también nos traigan experiencias de vida, porque todos acá somos colegas de vida, todos estamos en lo mismo, y creo que Lupita es la mejor persona para contarnos cómo es recuperar tu autoestima. Recuerda vernos también en nuestras redes sociales, www.elsolradio.mx, en Facebook, elsolradio.mex, y en YouTube, El Sol Radio. También estoy en mis redes sociales, en Facebook como psicóloga Lourdes Arriaga. Entonces nos vemos sin falta el próximo martes a las 11 de la mañana con una invitada muy especial, Lupita Angulo. Gracias. Esto fue Conecta Positivamente. Hasta la próxima.